Shalom, hermano. Vamos a estar dando inicio a la séptima liyá eh, de la palabra Baerá en Shemot, capítulo 9, versículo 17. Dice las escrituras: todavía te ensordeces contra mi pueblo para no dejarlo ir. Podemos ver este patrón que se repite una y otra vez a través de las escrituras de la opresión, ¿no? Primeramente hay una opresión del pueblo eh, para llegar a una redención y próximo a una liberación, ¿no? Vemos cómo Faraón estaba totalmente en su necedad de no dejar ir, ¿no? Podemos ver las diferencias en estos tiempos, en los diferentes gobiernos, diferentes faraones que tuvo el mundo, ¿no? Cómo la opresión siempre ha estado primero, pero nos enseña también esta escritura de que este es un sistema muy piramidal, ¿no? Que cuando afecta al faraón, le afecta a todos sus siervos, a todos sus funcionarios, dice las escrituras. Vemos cómo la mayoría de estas personas que rigen poder sobre el pueblo del Eterno y sobre el mundo, ¿no? Y sobre aquellas personas que son parte también del pueblo y que todavía no conocen, no han llegado a los caminos del Eterno. Vemos cómo este sistema piramidal afecta a gran parte de todo su sistema, ¿no? De todo el sistema piramidal de Faraón, ¿no? Podemos ver también algunas escrituras, como por ejemplo, cómo terminan después estos faraones. Sin ir más lejos, hoy en día muchas veces comparamos estas escrituras con el gobierno actual, pero creo que el sistema tanto religioso, institucionales de las diferentes instituciones, se han convertido hoy en algunos faraones también, ¿no? Que no permiten muchas veces que nuestras expresiones nos están limitando a hacer cosas que por ahí no queremos hacer, ¿no? Y eso es parte del sistema gubernamental del faraónico, ¿no? Por eso tenemos que cada para allá que vamos viendo, ver todas estas cosas que están sucediendo y cómo a veces únicamente pensamos que lo que nos afecta es un gobierno faraónico, las élites y bueno, como le dije, tanto las religiones eh, nos han afectado, pero creo yo que hemos pasado un periodo de opresión, tiempo, hemos llegado a una redención gracias al Mashiach y una liberación, ¿no? De este sistema que nos damos cuenta de que eh, no encaja en no es el eslabón para unir al Mashiach con No escucho, entonces, no se escucha mal, se escuchó podemos mal, ver hermano. cómo han terminado algunos, diríamos, algunas personas en el libro de Esther, capítulo 7. Hola, 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 Sí, hola, se escucha hola. mal, hermano. Hola, ¿Se escucha? Shalom. Se escucha mal, hermano, sí. Tanto gubernamentales. Podemos ver cómo han afectado en estos tiempos, ¿no? A gran parte de la humanidad, tanto sean o no sean del pueblo del Eterno, han sido afectadas por este tipo de élite que prácticamente nos han alejado. No sé si escucharon una palabra que dije, eh, no puede ser en el eslabón con el Eterno, no entra este sistema, no entra para poder entrar y ser parte del pueblo del Eterno, ¿no? También le decía mayormente es los que están debajo de un faraón, de un líder, cómo terminan, ¿no? Después, siempre hablando en términos cuando
enfrentan al pueblo del Eterno. Podemos ver en el libro de Esther, capítulo 7, a Amán, cómo terminó. Terminó en la horca. Vemos cómo siempre el Eterno, en su gran misericordia que tiene con su pueblo, los libra, ¿no? Hay una redención y una liberación del pueblo del Eterno también. A veces también han surgido también dentro del pueblo del Eterno, por ejemplo, cosas que se le han pedido a los diferentes reyes, ¿no? Que estuvieron en el reinado. Por ejemplo, hay un reinado de, el reinado de Roboam, en donde vemos cómo el pueblo le suplica, eso lo podemos ver en Primera de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 1, capítulo 12, versículo 3. Si lo tienen, lo vamos a ir compartiendo. Primera de Reyes. Dice la palabra del Eterno, Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 3. Enviaron a llamarle, y vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y de tu yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Ahí podemos ver cómo hay un yugo económico, porque lo que les reclaman era algo económico. Vemos cómo afecta tanto física como mentalmente las decisiones que toman los líderes, ¿no? Vemos también cómo terminó después Roboam. Eh, Podemos ver cómo el Eterno en su infinita misericordia hace cosas con su pueblo. A la vez podemos ver cómo inicia el reinado, cuando Israel pide rey al profeta Samuel. Vemos cómo el Eterno le dice a Samuel, no te están despreciando a ti, sino me desprecian a mí. Cuando tengan reyes, ¿por qué? Porque quisieron ser igual que las demás naciones. A veces cuando nos vinculamos con las demás naciones, cuando, cuando queremos ser iguales a los demás, pasa este tipo de situaciones, ¿no? Pasan todo este tipo de acciones en el pueblo del Eterno, pero, como le decía, siempre el Eterno tiene una gran misericordia para poderlo llevar adelante. Podemos ver a Yeshua en Matatillá, capítulo 11, versículo 3, que es Mateo 11:30, disculpe, en donde dice que mi yugo es liviano, mi carga es ligera. Por eso, cuando el Mashiach, Yeshua, nos invita a seguirlo, es lo más hermoso que nos puede pasar como ser humano, saber llevar las cargas que lleva el Mashiach, ¿no? Son cuando nosotros obedecemos, por supuesto, a su palabra, obedecemos la Torá, las cosas son más rápidas, ¿no? Avanzamos más rápido. Vamos a seguir en el capítulo de Shemot, capítulo 18, dice 9:18. He aquí que mañana, a esta hora, yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Podemos ver, hermano, ahí cómo el Eterno está marcando un tiempo señalado, ¿no? Está marcando, nos está dando pauta de un momento al decirnos mañana y a estas horas. Por ejemplo, en la traducción de la hermana, cuando leyó, dice a esta hora, y en la traducción Reina Valera, a estas horas, en una forma plural, ¿no? De unos tiempos determinados para lo que va a suceder, ¿no? Esto es algo muy relacionado, bueno, como le digo, para mí es un moed, un tiempo, una festividad del Eterno que va a acontecer, ¿no? Al decir la mañana y a estas horas haré llover granizo. En el 19 podemos ver que dice, envié pues a recoger tu ganado
y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Podemos ver cómo el Eterno manda a guardar al pueblo, ¿no? A guardar al pueblo del Eterno para que sea separado de Egipto. Lo podemos ver también como el Eterno envía a sus malaj en Marcos 13:27, cómo envía a su malaj a separar, ¿no? A separar de las cuatro esquinas del mundo a su remanente, a su pueblo escogido, a guardarlo, porque es tiempo que se están cumpliendo, ¿no? Yo creo que estamos viviendo profecías que se están cumpliendo a nuestros ojos hoy en día, de ver esto de las cuatro esquinas del mundo, hoy en día poder ver a los hermanos de España, a los hermanos de Buenos Aires, también que están siendo recogidos de las cuatro esquinas como el Eterno lo ha ordenado, ¿no? En ese momento envió a Moshe a pedirle que recoja, y dice que también tiene que ver con un mensajero, ¿no? Con un enviado, con un malaj, como lo dice en Marcos 13, 13:21. Ahí vamos a leer un poquitito. Marcos 13:21. Marcos 13:21. A ver, perdón, hermanos. 13:27, hermanos, disculpen. Y entonces enviaré sus ángeles y juntaré a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Vemos también cómo se da un mismo parámetro muy, muy similar al de aquel momento, ¿no? A donde el Eterno le envió a Moshe a recoger al pueblo, ¿no? Entonces vemos cómo se repiten los parámetros a lo largo de la historia, los patrones, cómo se van repitiendo, ¿no? Vamos a ver, dice la escritura, ahí podemos ver en el 28, dice, de la higuera aprended la parábola cuando ya su llama están tiernas y brotadas las hojas, sabéis que el verano se acerca. Como le decía, hermano, el capítulo 18 nos estaba dando un parámetro de una mañana y de unas horas. Podemos ver a través de esta parábola que está hablando de un tiempo, ¿no? ¿Y cuál será el tiempo? ¿Cuál será el Moab que se está refiriendo el Eterno? Eso lo vamos a ver en Mateos 24:31. Vamos a ir un poquitito ahí. Mateos 24:31. Y enviaron sus ángeles con gran voz de trompeta y juntaron a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Podemos ver que hace mención a la fiesta de qué? De Yom Teruah. Podemos ver, hermano, cómo el Eterno usa, como le digo, los mismos patrones para, para juntar a sus escogidos, para, para seguir el propósito de lo que tiene y cumplir con los pactos, más que nada, ¿no? Cumplir con los pactos que el Eterno ha dado a Abraham, Isaac y a Jacob. Vamos a seguir leyendo un poquito. Dice, de los siervos del faraón, dice, de los siervos del faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y sus ganados a casa. Podemos ver como una parte
del Eterno, como una parte del pueblo de los seguidores de Faraón, tuvieron temor, ¿no? Tuvieron temor de lo que estaba aconteciendo. Yo creo que hay muchas personas también en aquel tiempo que van a llegar también con temor porque no saben qué es lo que sucede. Sin ir más lejos, nosotros acá hemos tenido un temporal muy grande en donde, bueno, a parientes le ha sucedido cosas acá, cosas muy feas, y cuando hablaron conmigo me decían, esto parece el fin del mundo, me decían. Y yo me acordaba de estas para allá, me acordé de cómo me imaginaba a los egipcios huyendo, atemorizados, como dice la escritura, y verlo en la actualidad, digo, cómo se refleja lo que habrán vivido y ver a mis parientes en la misma situación viviendo, diciéndome lo que sucedió parecía el fin del mundo. Era algo muy notorio a la luz de las escrituras lo que pasaba en ese momento. Vamos a ver, dice la palabra, más el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y su ganado en el campo. Acá podemos ver, hermano, cómo aquellas personas que guardan su bendita palabra, su dabar, eh, y la cumplen, pues, como el Eterno tiene misericordia, ¿no? Y cómo a pesar de que podemos hablar mucho de la misericordia, ¿por qué? Porque había gente que no era del pueblo en ese momento y se añadieron al pueblo. Podemos ver cómo guardaron su palabra, guardaron tanto gente del pueblo como no del pueblo, porque veíamos que eran también gente servidores de Faraón que huyeron, cómo el Eterno, en su infinita misericordia, también lo ha guardado, ¿no? Dice la palabra, y Jehová, y Jehová dijo a Moshe en el 22, extiende tu mano hacia el cielo para que venga el granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre la hierba del campo en el país de Egipto. Vemos que ahí el Eterno le hace, hace mención a Moshe que extendiera su mano hacia los Yamaín. Pero si nosotros seguimos la lectura, dice que Moshe extendió su vara, ¿no? Y hay algo que me llama mucho la atención porque el Eterno dice que va a hacer descender granizo y en dos acciones de Moshe vemos cómo desciende granizo y fuego. Dice la palabra del Eterno en el 23, y Moshe extendió su vara hacia el cielo. Ya no era su mano, sino era su vara. Y Jehová hizo tronar granizo y el fuego se descargó sobre la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto. Ahí estuve buscando, hermanos, la palabra para mano, que es Yat, del Strong Yat, del Strong 3027, que hace referencia a una mano abierta. La mano que Moshe que levantaba era mano abierta porque hace referencia al poder, a la autoridad, a, a todo eso cuando levanta las manos, ¿no? Hacia los Yamaín. También vemos la parte, me llamó la atención cuando dice que descendió fuego mezclado con granizo. La palabra para fuego es Esh, del Strong 784, también muy relacionado con lo que dice Apocalipsis 29, ¿no? Que descenderá fuego de los Yamaín también en aquel momento. Vemos también, como decía, la vara de Aarón. ¿Y quién regirá las naciones con vara de hierro? Yeshua, nos dice en Apocalipsis 2, 27. Por eso vemos cómo estos mismos patrones se van repitiendo tanto en el Apocalipsis como, como en el Antiguo Testamento, en el mal llamado Antiguo Testamento.
vemos cómo se repiten, ¿no? Y cómo los juicios del Eterno caen sobre las naciones. Vemos a Yeshua regir sobre las naciones, vemos todo este sistema piramidal derrumbarse a pedacito, ¿no? Parte por parte, cayendo. Así que eso también me llama mucho la atención. Y bueno, como le decía, el tema de descender fuego parece que vemos en una parte de las escrituras donde sus discípulos se acercan, ¿no? a Yeshua a decirle que, porque no fueron atendidos en una aldea, le dicen que querían, si qué hacían con estas personas que no atendieron, le hacemos descender fuego del cielo. Vemos cómo la autoridad de estas personas, al saber que ellos podrían clamar al Eterno y hacer descender el fuego del cielo, decía como lo hizo el profeta Elías. Me llamó muchísimo la atención, eso lo encontramos en Lucas 9, 50 y 54. Así que vamos a seguir acá con la palabra donde... Y aquel granizo en el 25, y aquel granizo hirió a toda la tierra de Egipto, todos los que estaban en el campo, así hombres como bestias, asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Goshen, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Bueno, ahí hay algo que siempre hemos resaltado. Vemos que en la tierra de Goshen nunca fue tocada, ¿no? Eh, Hemos visto por ahí, bueno, con mi hermano Claudio, veíamos que la vez pasada decía que no coincidían en la cantidad en los números con la palabra Mashiach, ¿no? Cuando hacíamos la sumatoria, la gematría. Pero bueno, como dice el hermano Daniel, hay muchas formas de escribir la palabra Gosem o Goshem, para que nos dé un valor de 358, que es la palabra de Mashiach, ¿no? Sumada en la gematría. A la vez, podemos ver cómo se relaciona, ¿no? No me quiero adelantar mucho a una para allá, pero tiene mucha relación que ellos hayan estado en Mashiach cubiertos, hayan estado protegidos en Mashiach. Entonces Faraón, dice en el 27, entonces Faraón envió a llamar a Moshe y Aarón y les dijo, he pecado esta vez, y Jehová es justo, y yo y mi pueblo impios. Ahí ellos reconocen que hay una diferencia, ¿no? Pero vemos cómo Faraón entiende que a causa de sus decisiones que él ha tomado, el pueblo egipcio está padeciendo, ¿no? Vemos cómo a veces las decisiones que se toman eh, los grandes líderes o líderes pequeños también, hasta lo podemos llevar a un vínculo familiar también, ¿no? Hasta un líder de familia, hasta un cabeza de hogar, cuando tomamos malas decisiones, eh, repercute en toda la familia, repercute en el hogar, repercute eh, en los hijos, en mi trabajo, en los grandes, pequeños instituciones que a veces ministramos, ¿no? Eh, surge estas cosas. Por eso podemos entender que muchas veces las decisiones que tomamos son colectivas y abarcan a todos, ¿no? A todas las personas, a todos los que están con nosotros, repercute muchas veces en las personas, en las decisiones que toman también. Así que acá podemos ver cómo esto repercutió en todos los siervos y funcionarios de Faraón, sabiendo y reconociendo que se habían equivocado, ¿no? Dice en el 28, orad a Jehová para que cese los truenos de Adonai y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Y él respondió, Moshe, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mi mano a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepan que Jehová es la tierra.
Pero yo sé que ni tú ni tu siervo temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. Vemos como una vez más, ¿no? Cómo el Eterno conoce el corazón de Faraón, cómo podemos verlo a Yeshua también discerniendo lo que había en el corazón del fariseo. Podemos ver que él sabía lo que estaban pensando, lo que estaban haciendo, ese discernimiento que lo da el Eterno, ¿no? Pues podemos ver cómo Moshe acá entiende que Faraón realmente no está arrepentido de lo que ha decidido, de lo que ha dicho anteriormente, de que han pecado contra Jehová. Conoce muy bien a Faraón, quizás porque ha vivido tiempo con Faraón, podemos decir también, conoce quién era Faraón, cómo se mueve el gobierno de Faraón, eso es muy importante también. Yo creo que el Eterno al momento de levantar a Moshe conocía muy bien a quién estaba levantando en ese momento, conocía muy bien que, que Moshe conocía a su enemigo, que iba a ser Faraón. A veces, muchas veces no conocemos a nuestro enemigo, eso no nos sucede. No conocemos con quién nos tenemos que enfrentar. Y eso por ahí también nos dificulta en muchos aspectos de la vida no conocer al enemigo, ¿no? No conocer eh, cómo se mueve, qué es lo que piensa o cómo va a actuar en cualquier circunstancia de la vida. Yo creo que Moshe conocía muy bien como le digo, a Faraón. Dice las escrituras, el lino pues y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña, mas el trigo y el centeno fueron destrozados, no fueron destrozados porque eran tardíos. Podemos ver acá también, una vez más, cómo el Eterno hace la separación del trigo y la cizaña, ¿no? Cómo se dan estos parámetros de separación eh, de, con respecto a la parábola del trigo y la cizaña, cómo ellos, en la parte buena queda y la parte mala es echada al fuego, el lago de fuego y bueno, dice las escrituras en el 34, y enviaré a Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos se obtienen en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Vemos cómo la postura sigue igual, la postura del Faraón sigue de la misma manera, sin dejar ir a su pueblo, pero bueno, la enseñanza que creo que nos deja hoy en día esta, esta liyá, esta séptima liyá es los gobiernos actuales, las instituciones, desde la más grande hasta la más pequeña, eh, y las decisiones que se toman muchas veces influyen en gran parte de nuestra vida, ¿no? Bueno, hermano, eso es cortita esta liyá, no, hay muy poquito que había para desmenuzar, así que es lo que tenía para compartir con ustedes. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, quiere un comentario. Amén, hermano. Muchas gracias por tu intervención, tu comentario, Baruch Hashem. O sea que vemos en esta séptima y última liyá, me gustó cómo arrancaste, ¿sí? Marcando los tiempos, ¿sí? ¿Qué vemos? Una advertencia de parte del Kadosh, ¿sí? Diciéndole al faraón, si no dejas ir a mi pueblo, mañana, a ver quién ha prestado atención, mañana, ¿en qué Caiga momento granizo. del día siguiente iba a ser? A la mañana. Vamos a suponer, ¿sí? El texto dice mañana a estas horas, ¿verdad? Ah, O sea que le está, como dijo el hermano, le está marcando una micro moedina ahí, unas señales, pero específicas, ¿sí? Le está diciendo, específica. y le está diciendo, mañana a estas horas vendrá granizo, ¿sí? Yo me gozo en el Señor porque, Javi, te cuento,
siempre que pasamos por Baerá, aquí estamos en invierno, bueno, ya en el ciclo trianual sucede así, y aquí cae granizo en invierno. No es como allá, no es como nuestro norte argentino, que el granizo cae en verano, ¿sí? Y que apenas cae se derrite, ¿no? Aquí, en este lado del planeta Tierra, el granizo cae en invierno y se queda, ¿sí? O sea, cae y se queda ahí un par de horas ahí, hasta que se derrite. Mario lo sabrá bien porque también es del norte. Y solo pensar, ¿no?, que la amenaza, bueno, a ver si alguien me consigue una mejor palabra para amenaza. ¿No? La amenaza, la advertencia, ¿va? La advertencia puede ser. Sí. La advertencia, ¿sí?, del Kadosh es: si no dejas ir a mi pueblo, mañana a estas horas vendrá granizo. ¿Mm? ¿Qué tenemos? Como que le está aseverando que va a ser él, va a caer a esa hora y va a ser por causa o sea, Dios lo Claro, va, no hay otra. y va a ser por tu culpa, le dice. O sea, no, esto no va a ser mi culpa ni nada. Dice, un fuerte granizo, ¿sí? Y encima le está dando como 24 horas de anticipación, le está dando como 24 horas de tiempo para que se lo piense. Y encima, chicos, presten atención a la misericordia. Por eso es importantísimo que nosotros nos remontemos al primer versículo de esta para allá. Dice, y me aparecí a los patriarcas como el Shaddai, pero con mi nombre, Jehová, es decir, el nombre de misericordia, no me di a conocer. Y esta séptima liyá es una ocasión muy importante para subrayar, para resaltar, para, a ver, destacar este carácter de misericordia del Kadosh. ¿Por qué? Porque el Señor no tan solo que le está avisando, chicos, con 24 horas de anticipación, sino que le está diciendo lo que tienen que hacer. Le está dando una Torá al faraón y a sus siervos. ¿Qué le dice? ¿Qué tienen que hacer ellos para que no la pasen tan mal en el caso de que el faraón no deje ir al pueblo? ¿Cuál es la Torá que le da? Que se guarde, que no Amén, salga, amén. Le que está guarde. diciendo, guarda todo bajo techo. A ver, guarda todo bajo techo para que no perezcáis, dice, porque todo lo que se encuentre afuera morirá. Mira, que Javi, Daniel o Adelante, Javier, adelante, sí, está, hermana. yo estaba estudiando porque no tenía los resúmenes. Yo quería saber cuántos días duró el granizo, pero está la advertencia. Cuando salía Moisés, levantaba la vara y ahí tenía la respuesta. Vos decís de los días que le advertía, pero yo quisiera saber cuánto duró el granizo, porque dice que eran grandísimos. Cada granizo que caía, moría el que estaba afuera, el que estaba resguardado no. No pone nada. Yo tengo entendido que si esto duraba un día, es que Egipto iba a ser totalmente destruido. ¿Por qué? Yo pienso que duró entre 1 hora, 2 horas, no sé. No marca tiempo. Habrá durado, claro, no nos marca el tiempo, pero ¿por No. qué podemos sacar esa conjetura? Porque Faraón inmediatamente manda a llamar a Moisés, porque Egipto iba a quedar en ruinas, totalmente en ruinas, ¿no? ¿Qué vemos aquí? Que en Gosén no hubo granizo, ¿sí? Pero dice de que, volviendo al tema anterior, dice de que hubo siervos de Faraón que obedecieron a la Torá.
¿sí? Hubo siervos de Faraón que obedecieron a la Torá, guardaron su ganado, guardaron sus animales, guardaron sus siervos y no murieron. Pero hubo otros que no obedecieron y obviamente perecieron, ¿verdad? Entonces, siempre, ¿no? Siempre el Señor dándonos, como les he dicho, en esta parashá Bará en sí, el Señor demuestra su carácter de misericordia, ¿sí? Él va a mostrar su carácter de misericordia, incluso dando con el castigo una salida. Es decir, el pueblo iba a ser castigado, pero le va a dar la salida de cómo deben, digamos, proceder para no perecer del todo, ¿sí? Entonces, en respuesta a tu pregunta, Dorita, la Torá no nos dice cuánto es que dura esta granizada tan terrible, pero entendemos que es muy poco tiempo porque el faraón, al verse, digamos, amenazado, su reino, su imperio, su palacio, su casa, su ciudad y todo lo demás, manda a llamar a Moisés y solo Moisés le dice, hasta que yo salga de la ciudad, yo cuando salga de la ciudad recién el granizo cesará. Pero primero debo yo salir de la ciudad. Hay una manito levantada. Adelante, hermanos. Sí, yo, Daniel. No, bueno, en relación a todo esto que estábamos hablando, ¿no? Y lo que vos mencionabas de este granizo tan terrible, a mí se me ocurría pensar, esto es impresión mía, ¿no? Pero pensar de que esta plaga, como así lo menciona la Torá, yo creo que fue una de las peores, o la peor, diría yo, de todas. ¿Y por qué? Porque se me da de pensar también de que fue la mayor manifestación de Adonai para ese momento. Haciendo una conexión entre varias palabras que he contado, porque lo que me impresionaba fue ver la palabra en el versículo 28 del capítulo 9, hay una palabra que es Kolot Elohim. Y nosotros por ahí los que hemos escuchado el hebreo o hemos estado en contacto, ¿no? con las palabras de la Shon HaKodesh, hemos sabido que la palabra Kol hace referencia a lo que es voz, ¿verdad? Entonces esto me hacía pensar, ¿no? Kolot Elohim, dijo Faraón, ¿no? La Biblia lo traduce como truenos, como rayos. Y yo pensaba, se me ocurrió en un momento pensar, ¿qué tal si no eran rayos, sino que era el mismísimo Adonai manifestándose de forma tal que se podía oír su voz, ¿verdad? Empecé a buscar un poco más sobre esto y para respaldar un poco esto que le digo, que esta plaga de granizo, que algunos creen, los sabios creen que era granizo y fuego, era agua y fuego a la vez, era un hielo y un fuego que no se interponían entre sí y no se consumían. Esto es lo que dicen algunos sabios de Israel, ¿verdad? No es lo que está en la Torá, no es lo que está escrito, pero es lo que algunos piensan, que era fuego y hielo, ¿verdad? Azufre. Algunos piensan que podría haber sido. Entonces, bien, no sé, hermano Mario, si quería compartir algo. Estaba levantando la mano. Sí, es que no sé poner la mano para cuando acabe, perdón. Ah, perdón. Ok. No sé. Entonces, yo fui guardando unos marcadores en una de las aplicaciones que tengo de Biblia y relacionando algunos versículos como para ir respaldando esto, ¿no? Este pensamiento que se me dio a ocurrir. En el Éxodo, a ver, bueno, lo que hablábamos recién, Éxodo justo 9:13, lo de la mañana, ¿no? Eso me impactó también, lo que justo mencionó Daniel, porque dice en el Éxodo 9:13, dice, entonces Jehová dijo a Moshe, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Elohim de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. En el versículo 18 ya dice, he aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual
nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Entonces estamos hablando que todo esto sucedió en la mañana, como Daniel había dicho, ¿no? No nos cabe en duda, porque Adonai le dijo que se levante de mañana y que vaya y se presente a Faraón, no que vaya por la tarde. Entonces el versículo siguiente que compartí ya nos está diciendo que Moshe estaba presente ante Faraón, y le dice que a esas mismas horas iba a suceder lo que ya vimos que sucedió. Bueno, el versículo que había guardado también era el que ya les compartí, dice: orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios, dice la versión, la Reina Valera, y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendré más. Eso era lo que le había mencionado, es Kolot Elohim, dice. En el versículo 28 que les compartí yo en hebreo, dice: Haetiru el Adonai verá miyot Kolot Elohim ubarat, veayaleja etchem velot lagamot. Bueno, la palabra central ahí que yo les resalto es Kolot Elohim. Ahora, yéndonos un poco más adelante. Fíjense, Éxodo 19:16 dice: aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, sonido de shofar, dice ahí, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. La palabra que también quiero subrayar ahí, también es Kol, que figura en este versículo, aparece en este versículo. 19:16. En Éxodo 19:16, esto es mucho más adelante, ya en el monte Sinaí, donde Adonai se hace presente ante el pueblo. En el 18, en el 20:18, capítulo 20:18 del Éxodo, dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. También quería resaltar esto porque Adonai, es lo que preguntaba la hermana Dora recién: ¿cuánto tiempo podría haber durado esto? Fíjense que en este suceso, donde Adonai hace esta manifestación tan impresionante, solamente se escucharon los mandamientos, porque Adonai habla al pueblo las palabras, y en un momento el pueblo no lo puede resistir. O sea, y solamente fueron unas palabras. ¿Me explico? Fíjense cuánto más podría haber resistido Egipto, o lo que sucedió, ¿no? Que dice que todo quedó devastado, quedó en ruinas. Bien. Un versículo más, y ya no, y finalizo con esto. Isaías 30:30 dice: y Jehová hará oír su potente voz. Acá se repite la palabra kol, ¿verdad? Y hará ver el descenso de su brazo, con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Este fue el versículo que en realidad me hace pensar que lo que sucedió en ese momento, en esa plaga, fue realmente la manifestación de Adonai, ¿no? Sin quizás haberlo visto en algún otro estudio ni nada parecido, es algo que es una percepción mía, solamente por haber escuchado esta palabra, Kol Elohim, Kolot Elohim, como diciendo las voces de Elohim, los sonidos de Elohim, donde en la traducción de Reina Valera es truenos, rayos o relámpagos. A mí me da a pensar que realmente fue una manifestación asombrosa de Adonai, ¿no? Con todo lo que podemos relacionar con los otros versículos que les mencioné. No.
bueno, no fue la última plaga, lógicamente, porque ya nos falta todavía las arbaot, las langostas, que Sí, también hay pasa. algo, hay un misterio muy, muy bueno también en eso, el tema de las arbaot, que después lo vamos a ver más adelante, pero me quería centrar en esto, no sé si les parece, si tienen quizás la misma percepción, pero los versículos que he podido encontrar y relacionar, que ya les digo que los fui marcando en esta aplicación, me dan a pensar en eso, ¿no? Que las manifestaciones de Adonai fueron siempre recurrentes y de la misma forma, y en su máxima expresión siempre tienen estas características, ¿no? Sonidos muy fuertes. Además, bueno, fue uno de los golpes más sobresalientes para Egipto, porque dice que ahí sí quedó totalmente en ruinas, ¿no? Todo lo Tal que cual. eran las edificaciones y el territorio. Cuando se refiere, a ver, vayamos a lo físico, a ver, pensemos que es granizo. Yo creo que no duró más de 15 minutos, nos pasó de estar de viaje y encontrar una tormenta en la ruta y es impresionante. Yo digo, si realmente hubiese durado una hora, no sé, no es mucho para mí. Simplemente pensaba en eso de los desastres de granizo y si este fue de gran importancia, para mí no fue más. Pongamos un tiempo, ¿no? No Son, digo. son, son, veo dos veces que, agregando eso, y ya para finalizar lo mío, que Moshe se encuentra en una situación similar, ¿no? Ahora Faraón es quien le dice que hable con Adonai y le pida que cesen estos truenos y relámpagos y el coso. Y más adelante también va a suceder lo mismo con el pueblo de Israel. El pueblo es el que le pide Sí, a Moshe sí, sí, que sí. hable él con Adonai, con Adonai, Porque yo porque no ellos no lo soportaban. Y fíjense que ya esas personas ya lo habían vivido, ya habían vivido esta situación, ya habían visto cómo Moshe clamó a Adonai para que esto cesara. Y bueno, son unas relaciones hermosas que nos deja la Torá y respuestas quizás como lo de la hermana Dora preguntó, que está bueno siempre recibir ese tipo de preguntas porque nos hace reflexionar un poco más y meternos un poco más en el estudio. Y bueno, gracias al hebreo, Baruch Hashem, podemos encontrar estos caminos, ¿no? Amén. Muy buena conexión, hermano, con eso, porque es importantísimo. Ahora, es que justamente, ya dijimos, ¿no? Son varias palabras que se utilizan para las famosas plagas, y una de ellas es golpes, creo que es hayó, la palabra, hayó o hayú, algo así es la palabra para golpe. Y aquí lo dice, a ver, muy buen aporte también de la hermana Ruth, porque dice, no habrá durado mucho porque el granizo tiende a ser muy, digamos, causa mucho daño, ¿sí? Van a ver ustedes que los siervos de Faraón le van a decir a Faraón, ya deja ir a este pueblo, ¿no ves que Egipto está ya en ruinas? Le dice, Egipto está ya destruido. Y el Señor, bueno, ya el hermano estuvo hablando, las Arbaot, las langostas, ellas van a venir a terminar la tarea que el granizo no pudo terminar, ¿sí? ¿Y saben dónde vemos el tamaño del granizo? Si bien la Torah no lo dice, para mí, desde mi punto de vista, el tamaño del granizo está cuando el Señor dice, todo lo que se encuentra afuera morirá. Ahí te está diciendo de forma, digamos, encriptada el tamaño del granizo. ¿Por qué? Porque un granizo pequeñito, como el que conocemos, ¿sí? Hay granizos más o menos de un par de centímetros, ¿sí? Pequeñitos, hay muchos, algunos más grandes también, pero el Apocalipsis nos habla de granizos del tamaño de un talento, no sé si estoy equivocado, ¿sí? El Apocalipsis nos habla de cuando venga granizo, la próxima,
vendrá, dice, del tamaño de un talento, ¿sí? Algunos dicen que es como una naranja o como un pomelo, ¿sí? El tamaño del granizo que... 15 kilos o 10 Claro, kilos. es grande, es grande. Entonces, si la Biblia dice, todo lo que se encuentra afuera morirá, tienen que imaginarse, chicos, que el granizo que cayó era un granizo mortal, ¿sí? A eso sumale las voces, los truenos, y si podemos poner un poquito del Midrash, ¿sí? Si podemos poner unas notitas del Midrash, los micrófonos, chicos. Hermano Daniel, Sí, adelante. estoy impresionada de este estudio tan lindo. Hermano, aquí donde yo leí, es la verdad que esta Biblia que tengo, pero lo que el hermano estaba diciendo, el hermano Claudio, aquí está diciendo, hermano, no sé si me dejan, me permiten leer una frasecita aquí abajo que está escrito, unos minutitos. Sí. Mire lo que dice, ocurre solo en esta relación con la que la sexta plaga de Egipto parece haber sido la terrible plaga de lepra negra o tipo de elenfatitis que produce unas úlceras ardientes, granizo mezclado con fuego. Hay evidencias de que no se trata de un granizo normal, sino que se trata de unas piedras calientes. Es posible que este fenómeno estuviera relacionado con algo de características cósmicas que fuere una granizada de grave procedente de la descomposición de un cometa. Y luego marca los versículos que el hermanito Claudio estaba aportando más abajo. Muchas gracias, Feli. Muchas gracias. Entonces, a ver. Hermano. Creo que Clara también quería hablar. Mario también. Adelante, hermano. Yo. Perdón. Espera. Primero las damas. Amén. Yo calculaba que 15 minutos, como decía la hermana Ruth, no puede ser si es que Faraón manda a llamar a Moisés y él estaba sobre la cima de la montaña, así que tuvieron que ir hasta allá, venir, y después él, para parar todo esto, tuvo que volver a la cima de la montaña otra vez. Así que, y aparte que le destruyó todas las estatuas, todo, rompió todo. Entonces no puede haber sido 15 minutos. Y como decía ahí la hermana Felicidad, esto no fue un granizo normal, sino como vamos a decir, un ejemplo de lo que habla el Apocalipsis, que dice que van a venir meteoritos como tamaños de higo a la tierra, van a caer. Después caerán tamaño de montaña, dice. Pero dice que el primer granizo, como juicio, va a venir como tamaño de higo. Bueno, eso nomás. Gracias, Clarita. Muchas gracias. Adelante, Mario. Vale. Lo que quería hacer un comentario. Creo que la palabra trueno, la raíz es la voz de Dios o algo así. Tiene que ver, la raíz de trueno. Pues como comentó Claudio antes, creo que tiene que ver la palabra en hebreo. Algo así. No estoy seguro, pero yo lo he estudiado hace tiempo. Y luego quería hacer un comentario sobre el granizo. ¿Por qué granizo? Bueno, a mi parecer, yo le cambiaría el nombre a granizo, ¿no? Es un juicio que pone Dios, pero la palabra granizo yo la cambiaría por piedras. Y por una sola razón. Los pecados, en muchos de los pecados del pueblo, en la ley, se ejecutaban por lapidación. El granizo es lapidación del cielo. No es nada más que un juicio de Dios. Dios está ejecutando una sentencia de muerte, por ejemplo, por lapidación, la idolatría, Egipto. Como dijo bien el caso de Daniel, oye, si creéis en mí, guareceros. Si no creéis en mí,
vais a sufrir las consecuencias. Aquellos que creyeron en la palabra de Dios, se metieron debajo del tejado, no les pasó nada. Luego, la desobediencia, la idolatría, la fornicación, todo eso se pagaba, y hay muchos más juicios con lapidación. La fornicación no es nada más que la idolatría. Como bien dice en Apocalipsis, todos estos pueblos y todas estas naciones que no se sometan a Dios, que no obedezcan, que no se arrepientan, que no cambien de sus caminos, van a sufrir este juicio. Pero no es nada más que un juicio que viene en la ley. Pues la pena de muerte por lapidación del cielo, por parte de... Yo siempre lo he entendido siempre así, pero personalmente, ¿eh? Yo así lo veo, el juicio del granizo. Son piedras de hielo, nada más. Juicio de ejecución por idolatría, por blasfemias, también por decir el nombre de Dios en vano. Se juzgaba en el campamento de israelitas, no sé, un chico que era el padre egipcio y la madre era israelita, y por decir un juramento y poner el nombre de Jehová, le lapidaron. Luego a otro hombre por desobediencia, a él, como dice ahí en el juicio, a su ganado, a su mujer y a sus hijos les llamaron fuera del campamento y los lapidaron a todos. Más o menos, yo así interpreto el juicio, como una lapidación, nada más, por parte de un juicio de Dios. Y luego el granizo mezclado con fuego, pues bueno, una tormenta de granizo yo las he visto bien fuertes y son truenos y rayos, pero de repente el cielo se pone muy oscuro. Yo he visto aquí a las 2 de la tarde ponerse a encender las farolas solas porque se ha oscurecido. O sea, digo, y la gente comenta esto, parece que estamos en el apocalipsis, teniendo ignorancia de ello, ¿no? Lo comentaban. Y bueno, nada más que este comentario es un punto de vista, una conclusión que he sacado yo personalmente. Amén. ¿Cómo veo el granizo? ¿Qué significa el granizo? Nada más que una ejecución por lapidación. Amén. Mira, Mario, muy bien dicho, porque si no me equivoco, en una de los comentarios que nosotros leemos, creo que se habla de la, digamos, explicación a las plagas o a los castigos, a los golpes del Señor, con respecto a los padecimientos que los hijos de Israel sufrían en Egipto. Por ejemplo, solo por citar algunos. Por ejemplo, la número 1, la número 3, la 6, la 7, la 8 y la 10, les voy a mencionar en lo que hace al orden de las plagas. Vamos con la primera. Los egipcios negaban, digamos, la ración de agua a los hijos de Israel. ¿Sí? Es decir, ellos le racionaban el agua a los esclavos, no los dejaban morir ni de hambre ni de sed, pero les daban todo racionado. Entonces, el Kadosh, cuando llega la hora de castigar a Egipto, es decir, de azotar a los egipcios, comenzó por ahí, ¿sí? Comenzó con el agua. Comenzó privándolos de agua, pero como, a ver, todo va a girar en torno al sentido de la parashá Vaerá, que es: yo me mostré como el Shaddai, pero como el misericordioso no me he mostrado todavía. Entonces, esa expresión va a rodar por toda la parashá, es decir, la misericordia de Akadosh Baruj Hu va a estar presente en toda la parashá. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que si bien el Nilo se tiñó de sangre, dice la Biblia que Adonai permitió que los egipcios cavaran pozos y sacaran agua para beber. En ningún momento nos dice de que los egipcios tuvieron que beber agua y morir de sed porque no tenían agua. Simplemente ellos tuvieron que cavar pozos y ya no le era tan fácil conseguir el agua. Así como los hijos de Israel no morían de sed, pero los egipcios le daban todo racionado dentro de lo que hace, digamos, a la esclavitud. Los Daniel, egipcios negaban el agua. ¿Me esperan un momentito? Sí. Los egipcios negaban el agua a los hebreos en las horas duras de la servidumbre. Le he dicho que le iba a nombrar las otras dos. Los egipcios consideraban a los hebreos como piojosos, ¿sí? Ya lo saben. Ellos no usaban ni barba, ni cabello, ni las mujeres tampoco usaban pelo largo, usaban pelucas por miedo a los piojos, y consideraban a los hijos de Israel como piojosos. Viene la plaga de piojos. Luego, me voy a saltear de la del granizo para dejarla para último.
Y dice, el tema de la úlcera, de las úlceras malignas, dice que eso representaba, Mario, a los latigazos que recibían los hijos de Israel, los capataces mayormente. ¿Por qué? Porque un latigazo te ocasionaba una herida, es decir, una llaga, una úlcera, una herida abierta. Entonces, la plaga que vino, la que trajo las úlceras malignas, la cual parece que acabó con la vida de los magos, entonces eso representaba a los látigos en la espalda. Luego tenemos la que viene la semana que viene, que es la langosta, que trae escasez. Entonces, la langosta representa al hambre, como le digo, al racionamiento de la esclavitud, ¿sí? Porque sepan que en la esclavitud no te dejan morir de inanición, pero te mantienen con migajas, 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 pero no te dejan morir, porque si el esclavo se muere, entonces para el amo no es, digamos, muy rentable de que el esclavo se le muera. Entonces, siempre va a ir racionado. Y me paso a la séptima, la décima, perdón. Dice de que ya lo vamos a ver la parasha que viene, dice de que en lo que hace a la número 10, ¿saben cuál es la 10, no? La plaga de la muerte de los primogénitos. Dice de que la deidad llamada Set, ¿sí? La que Claudio nos expuso el otro Shabbat pasado, dice de que los egipcios más bien le servían a Set por temor, ¿sí? No le servían por amor, como a las otras deidades. Dice que le servían más por temor, porque era una deidad muy temida, ¿sí? Entonces dice que este Set, cada 30 años, ¿sí? Y luego, cada 3 años, el rey se paseaba por en medio del pueblo, casa por casa, disfrazado de Set. Ahí está, gracias, hermano. Dice de que el rey de Egipto se ponía el casco, no sé si ustedes lo han visto alguna vez, que los sacerdotes de On, los sacerdotes de Amón también, se colocaban estos cascos de la cabeza de Set para hacer las momificaciones. No sé si me buscas una imagen de esa. Dice de que de esa forma el rey de Egipto salía vestido de forma de Set y visitaba casa por casa. ¿A qué le suena parecido eso de que el rey pase casa por casa? ¿Sí? A la plaga de los primogénitos. Porque ¿qué dice de que hizo la muerte de los primogénitos? Dice de que el ángel de la muerte fue casa por casa, y casa que no veía con la sangre en los postes, ¿qué pasaba? Los primogénitos que había en esa casa simplemente morían, ¿sí? Pero las casas que tenían, digamos, la sangre del cordero, la sangre del cordero en sus puertas, entonces el ángel de la muerte pasaba del arco. Y termino con esta, que es la séptima, y aquí te va a gustar, Mario, porque es lo que dijiste. Dice que los egipcios apedreaban a los hijos de Israel. Era una costumbre apedrear a los hijos de Israel simplemente por desprecio y por antisemitismo. Simplemente por eso. ¿Dónde lo vemos escrito? Cuando Moisés habla con Faraón y le dice, no podemos sacrificar delante de los egipcios nuestra ofrenda al Señor porque es abominación a los egipcios y ellos nos apedrearían, ¿sí? Es decir, era de conocimiento general de que los egipcios apedreaban a los hijos de Israel. ¿Con qué los castigó el Señor? Con piedras, porque uno de los dichos coloquiales al granizo, ¿cuál es? La gente, ¿qué dice? Han caído piedras, ha caído piedras, o están cayendo piedras, cuidado con las piedras, van a caer piedras, ¿no? Ten cuidado que está pronosticado que va a caer piedra, por lo menos en mi país se dice así, cuando hablan de la granizada, porque es algo, digamos, es un fenómeno, ¿no? Es un fenómeno, el granizo es un fenómeno, no es algo que podemos ver todas las mañanas, ¿sí? El granizo es un fenómeno atmosférico que no sucede todos los días. Entonces, un puntito más, y ya lo dejo al hermano que me habló recién, no sé quién es, un puntito. El Midrash dice de que todo esto que sucedió con el cielo azul. No sé si sabían eso. Dice de que el granizo mezclado con fuego que cayó de un cielo despejado, para volarle la cabeza, ¿sí? Al faraón, para volarle la cabeza a los siervos de faraón y mostrarle que el Señor es dueño de todo. Es decir, el Señor es dueño
de todo lo que sucede en este plano. El Señor es dueño de todo. Él ha creado todo, el sistema eléctrico, ¿sí? El campo magnético y todo lo que hace, digamos, a los fenómenos físicos, químicos que tenemos aquí. El Señor Él está, digamos, Él está arriba de todo eso. Entonces, Él tiene dominio sobre esas cosas. Entonces, al mostrarle Él que Él puede hacer esta maravilla, el año pasado lo estudiamos, ¿se acuerdan que hablamos un poquito de lo que era el hidrógeno mezclado con fuego, que incluso ahora los japoneses lo están duplicando, ¿sí? Están duplicando el hidrógeno mezclado con fuego, que están sacando granizo con fuego también, ¿sí? Que quieren que sea una energía también del futuro. Entonces, el Señor lo pudo hacer, pero hace cuántos, miles de años atrás, y lo puede hacer de nuevo, y lo va a hacer de nuevo, ¿no? Adelante, no sé quién habló hace rato, hermanos, no sé si era Juan. No, yo, Daniel. Dale. No, bueno, un puntito sobre lo que mencionaba primero, lo del agua. Los hebreos eran quienes también llevaban el agua. Eso yo lo vi en otra versión. Lo que vos mencionabas, que también ellos eran los que llevaban el agua siendo esclavos a los egipcios, ¿no? Además de ser privados, como vos mencionabas, eran ellos quienes como esclavos tenían que llevar el agua hasta los atrios ahí de los faraones y demás, no solamente para beber, sino también para bañarse o para hacer lo que quisieran, ¿no? Eso lo había visto por ese lado también. Después, con lo que me había mencionado primero, lo del tema de la manifestación de Adonai, yo le había mencionado el capítulo 30, versículo 30 de Isaías, pero más adelante, fíjense que en el 31 dice, porque Asiria, esto hablando sobre el golpe que vendría sobre Asiria, dice, que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada. Esto me da un poco más de alusión a eso de lo que mencionaba, ¿no? Acá también la palabra es Mikol, Kimikol, dice, Kimikol Adonai. Y bueno, también tiene la misma raíz, que era la palabra que decía Mario también, que va relacionado a esto. En el versículo 28 del capítulo 9 de Éxodo que habíamos visto, decía Kolot Elohim, como diciendo que eran fuertes gritos o voces de Elohim. Acá cuando dice rayos y relámpagos, bueno, acá también hay otra alusión a eso, ¿no? Isaías dice que con la voz directamente de Adonai, un pueblo tan grande como Siria iba a ser quebrantado. Y nos deja ver también lo que decía la hermana Clara, cómo van a ser también los finales de los tiempos, ¿no? Con esta manifestación tan fabulosa y tan, como decía vos, fenomenal, ¿no? Porque son cosas que realmente en mínimo estamos acostumbrados a ver, pero que en tiempos futuros van a ser asombrosas y magníficas. Bueno. Tengo Amén. después también lo que vos decías, lo de Set también, ¿no? Amén. Sí, si podés compartirnos un poquito de las deidades. Me acordé cómo se llamaba hidrato de metano, ¿sí? Lo que es el fenómeno que sucedió allí, el granizo mezclado con fuego, hidrato de metano, lo estudiamos el año pasado en Baerá. Sí, el hidrato de metano hay mucho en el océano, en el Sí, fondo. sí, porque lo extraen, de las profundidades, lo extraen. Y bueno, adelante hermano Ben, con el tema este de las deidades, porque tenemos que ver qué deidades fueron avergonzadas con el granizo, ¿sí? Sí, ahí les comparto nuevamente la pantalla. A ver, un segundo. Hermano, con respecto al granizo, hay una diferencia con las piedras, porque, ¿hola? Porque el granizo sería el tamaño menores de 10 milímetros de diámetro, y las piedras son mayores. Tal vez pudo haber tenido sí relación al tamaño, pero también la velocidad, ¿sí? La velocidad con que fueron impartidas las piedras.
Y hay que tener en cuenta también que todos estos fenómenos se tienen que dar en condiciones meteorológicas, por ejemplo, la temperatura, la humedad, el lugar, la altura, todos los factores para que esto se pueda dar, ¿no? En relación a lo que veníamos exponiendo, no tan solo el tiempo, sino también la velocidad con que se puedan dar estos fenómenos naturales. Eso nada más para hacer una mención de lo que no tan solo puede ser el tiempo, sino también el grado de destrucción referido a la velocidad con que caen las piedras o granizo. Y también la estación del año, ¿no? Hay que ver qué estación del año se estaban dando las plagas, porque no es lo mismo en verano que en invierno. En invierno sería nieve y en verano sí sería granizo. Posiblemente se haya dado en la estación de verano. No, es en Pesach antes que Pesach. Sabemos la fecha perfecta. Salen en Pesach, el mes de Pesach. Verano, otoño. Puede ser. Claro, ellos salieron, a ver, Mario, ahí tengamos en cuenta que las plagas se desataron en un periodo más o menos de 10 meses, no llega al año, ¿sí? Desde que comienza, digamos la contienda, ¿sí? Entre Moisés y Faraón, se llevó más o menos, dicen los sabios de que no llegó al año, ¿sí? Comenzó el tema de las serpientes, ya vimos las serpientes que se convierten en, las varas que se convierten en serpientes, luego el agua del Nilo, y ahí marcamos una línea de tiempo, ¿no? Los 7 días del Nilo, ¿sí? Ya te marcan un tiempo. Luego las otras plagas te marcan otro tiempo, otro periodo. Entonces dicen los sabios de que está entre 7 y 10 meses. Ahora, la liberación sí que se da en Pesaj y se da en el mes de Aviv, que es el mes de la, se entiende como el mes de la primavera, ¿sí? El mes de Aviv. Por eso el Señor le dice en Éxodo capítulo 12, este será para vosotros principio de los meses, pero esto ya sucedió, es decir, si miras para atrás, la plaga del granizo sucedió ya yo diría un par de lunas atrás, porque ten en cuenta que ahora viene la de la langosta, después viene la de la oscuridad, que son 3 días más, después viene la anunciada la muerte de los primogénitos, hasta que venga la muerte de los primogénitos, es decir, de que, pero bien dicho ahí, porque es la temporada, ¿sí? Es decir, es la época, el tiempo que sucedió. Y aquí, hermana, a ver, el tema del granizo, yo les había dicho, una de las cosas que me sorprendió al venirme a vivir, ¿sí? Al hemisplano o al hemisferio norte, ¿sí? Fue sorprenderme de que aquí cae granizo en invierno, hermana Silvina. Y aquí en España, el granizo cae en invierno y yo creo que, Mario, es más normal, es más común, perdón, es más común que caiga en invierno que en verano, ¿verdad? El granizo. Puede caer en verano, pero es más común en invierno. En invierno es más común. Sí, la nieve, ahí ya distinto, es imposible que caiga nieve en verano, porque se tiene que dar muchas condiciones. Pero el tema del granizo, hermana, aquí sí cae, justamente antes de ayer estaba cayendo granizo aquí, y estamos en pleno invierno, ¿sí? O sea que el tema de que sea o no sea invierno o verano, tengo entendido por la observancia de que no importa si es verano o invierno, el granizo cae en las dos estaciones. ¿Sí? Por la observancia, digo, no digamos sin contradecirla, ¿sí? Entonces, adelante, hermano, con el tema de los... Bien. Bueno, sí. Entonces, a no olvidarnos que uno de los principales motivos de Adonai para estos juicios era mostrar o enseñar a la humanidad, sobre todo al pueblo de Israel, bueno,
también para los hebreos, ¿no? Que hayan estado quizás ya asimilados en ese tiempo, que esto iba en verdad contra las deidades de Egipto, ¿no? Una de las más poderosas que Egipto creía que tenía era esta deidad Set, ¿verdad? Y fíjense, porque yo les digo que esta fue una de las más grandes para mí manifestaciones de Adonai, porque dice que el dios Set era una deidad de la fuerza bruta. Dice, de lo tumultuoso, lo incontenible, señor del caos, dios de la sequía, del desierto. En la mitología egipcia dice también que era el hermano de Osiris, que eso ya lo había mencionado, era el primero que mencioné en el principio del estudio pasado. Hay una historia ahí de traición y de muerte también entre estos dioses que yo ya había mencionado. Pero fíjense que también era la deidad del viento, de las tormentas y protector de las cosechas. Así que fíjense el golpe durísimo, cómo se ha avergonzado a este dios y lo decepcionado, como yo le decía, que se habían encontrado los egipcios, ¿no? En ese momento. Ahí vemos también otra deidad, ¿no? Que es Nut. A ver, ahora ya les comparto. En realidad es esta. Ahí está, bueno, esa es la deidad Set, que era el que realmente le quería compartir. Hay otra imagen, otro dibujo. Bien, la otra deidad que se menciona también golpeada en este caso es esta, ¿no? Nut, una también de las más poderosas. Dice, deidad femenina de los cielos y el clima. Se la conocía como la grande que alumbró a los dioses, dicen. La diosa, personificación del cielo, creadora del universo y los astros, según la mitología egipcia. Fíjense cómo, a ver si tengo otra imagen. Acá hay otra, fíjense. Se la personificaba o se la representaba de esta forma también, ¿no? Como sosteniendo los cielos. Acá hay otro sobre papiros también. Fíjense cómo era una de las más poderosas porque otros dioses le servían. Abajo, ¿sí? Y arriba. Y ella era la que sostenía el firmamento también, que era otro dios. Y con su poder ella lo sostenía y los demás dioses que se ven abajo le servían, ¿no? Pero bueno, paso a paso, minuto a minuto, Adonai me va mostrando cómo esta plaga, una de las últimas, fue una de las más poderosas y cómo pienso que Adonai se manifestó de esa forma, ¿no? Tan asombrosa, tan... o sea, no hay forma de negar el poder de Dios. De hecho, Faraón lo hace en un despertar de cordura. Le pide a Moshe que haga cesar ese golpe, ese juicio, porque era insostenible, ¿verdad? Y bueno, esto, ¿no? Que habíamos dicho del fundamento de Shema Israel, Adonai Eloheinu. Bueno, con este golpe creo que ya no quedaban dudas, ¿no? A pesar de que a Adonai aún le faltaba manifestar aún más su gloria, pienso que esta fue la más asombrosa de las manifestaciones de Adonai, ¿no? El resplandor de aquellos truenos, de aquella voz de Adonai, debe haber sido algo increíble de ver realmente. Así que, bueno, hermanos, ese era mi pequeño aporte para estas aliyot. Adelante, hermano Juan, no sé si estás listo ya. Muchas gracias, Claudio.